Nada. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis biomecánico de la longitud de zancadas, velocidad inicial, velocidad media y velocidad final, donde vamos a hablarle, está uno de mis compañeros, mi grupo está conformado por Chaire Álvarez, Melissa Vargas, Esneiden Mojica y Valeria Max. Bueno, como resumen de este informe realizado en clase, el siguiente artículo es elaborado por los estudiantes de medicina de segundo semestre de la Universidad San Martín, donde este informe da a conocer de una práctica obtenida en clase de biofísica, donde el docente nos presenta un artículo publicado, el cual se llama Análisis biomecánico entre sexos de longitud y frecuencia de zancadas en el atletismo de iniciación. Nosotros, y pues junto con todo el grupo de medicina de segundo semestre, empezaron a medir los cientos de estándares o parámetros estipulados, como la velocidad inicial, velocidad media y velocidad final, donde se tomaron a los estudiantes en recorrer 100 metros y también 400 metros. A partir de eso, de ese porcentaje obtenido, estos estudiantes pudieron medir los parámetros, los cuales fueron los siguientes, como ya había mencionado anteriormente: velocidad inicial, velocidad media y velocidad final, el tiempo, también la frecuencia de zancada, la longitud de zancada. Con estos parámetros nosotros pudimos obtener los siguientes resultados que nos permitieron saber obtener de manera pertinente el promedio de velocidad de cada uno de los participantes del grupo de medicina. Se realizó esta información, lo cual nosotros se realizó un estudio, realizamos cuadros, realizamos comparaciones, donde más adelante vamos a estar hablándoles de cada una de ellas. Bueno, en cuanto a la introducción, este estudio va sumergido en el diseño experimental de un análisis biomecánico, específicamente dirigido a examinar las divergencias entre los sexos en lo que respecta a la longitud y frecuencia de la zancada en el atletismo de iniciación, a través de una meticulosa medición de diversos parámetros como son la velocidad inicial, la velocidad media y la velocidad final, el tiempo, la frecuencia de zancada y la longitud de zancada. El objetivo es obtener una comprensión profunda de las variaciones biomecánicas entre los participantes masculinos y femeninos que se aventuran en las primeras etapas de su carrera atlética. Este enfoque experimental viene arraigado en los principios de la biofísica y proporciona una base científica sólida para analizar la precisión y la medición de la zancada. Al explorar estas diferencias biomecánicas de género en el contexto del atletismo inicial, el estudio no solo arroja una luz sobre cómo los factores biológicos pueden influenciar en la ejecución atlética, sino que también sienta las bases para la investigación futura en el fascinante ámbito de la bioquímica deportiva. Así, este análisis no solo representa un poder, sino también en interacción entre el cuerpo humano y la actividad atlética. En esta práctica también se obtuvieron unos resultados, unos objetivos generales, en los cuales se evaluó y se analizó desde una perspectiva biofísica la relación entre la longitud y frecuencia de zancadas en el atletismo de iniciación en diferentes géneros. Y también se obtuvieron unos objetivos específicos. El primero es medir y registrar con precisión la velocidad inicial, media y final de los participantes al recorrer distancias de 100 metros y 400 metros en las zancadas de la universidad. Segundo, evaluar la frecuencia de zancadas y la longitud de zancadas como parámetros biomecánicos clave durante la práctica, buscando patrones y variaciones significativas entre los participantes. Tercero, se determinó o para determinar el promedio de velocidad de cada participante del grupo,
de medicina por género, o sea, en este caso femenino y masculino, brindando una visión general del rendimiento biomecánico en el atletismo de iniciación. Bueno, como la metodología tenemos que durante la práctica de este diseño experimental, en el cual se llevó a cabo en una cancha de fútbol, en el cual se estaban distribuidos en 100 metros, desde un punto inicial hasta un punto final. Esta prueba se llevó a cabo el día martes, el 14 de noviembre de este año, en el cual se desarrolló un lapso de 2 horas, donde fue un total éxito el experimento, para los cuales fueron obtenidos de una forma concisa 4 subgrupos de personas que se dividían de la siguiente forma. Un grupo 1 que iba a medir la velocidad inicial, otro grupo que medía la medición de frecuencia de esa zancada y el grupo 3 medía la velocidad final. Y también había un grupo 4 que medía el tiempo de dichas velocidades. Tenemos como resultado, pues en este informe, unos datos que se pues, obtuvieron, como hemos mencionado anteriormente, de sexo, número, distancia, tiempo. Y acá podemos observar en la tabla datos generales de los estudiantes en la prueba de 400 metros. Como lo habíamos mencionado, se realizaron 2 pruebas, una de 100 metros y una de 400. En estos cuadros, en estos resultados, o en esta primera tabla, tenemos estos primeros porcentajes de los estudiantes, donde el número de los estudiantes fue de 39 estudiantes. Fueron los que asistieron ese día a esa práctica, donde también un sexo, sí, donde 17 eran hombres y 22 eran mujeres. También pudimos obtener o poder comparar en estos resultados un tiempo en minutos, donde el mayor tiempo fue el de 3,35 con unos segundos de 20,100 segundos. Ese fue el que obtuvo mayor tiempo en minutos. Y el que tuvo menor tiempo fue de 1,06 minutos con un tiempo de 63,60 segundos. Pues esto, pues los resultados, acá podemos también observar otra tabla donde les mencionaba cuántos participantes tuvieron, qué cantidad de sexo, cuáles fueron los de mayor tiempo y los de menor tiempo. Bueno, yo les hablaré sobre la tabla de los 100 metros, en donde tenemos la velocidad inicial, que podemos observar la columna de velocidad inicial para evaluar cómo los corredores comienzan la carrera y así analizar si aquellos con velocidades iniciales más altas tienden a obtener tiempos finales más rápidos. También está la velocidad media, que lo que hace es examinar eh, para entender cómo los corredores mantienen su rendimiento durante toda la carrera e identificar patrones entre aquellos con velocidades medias más altas y tiempos totales más rápidos. La velocidad final puede ser crucial para evaluar la capacidad de los corredores o mantener o incrementar su velocidad al acercarse al final de la carrera. Analiza si una velocidad final más alta se correlaciona con un mejor rendimiento general. En cuanto al número de zancadas, lo que hace es explorar la relación entre el número de zancadas y la velocidad. Un menor número de zancadas podría sugerir zancadas más largas y eficientes, y también se examina una correlación entre el número de zancadas y los tiempos finales. Entre la comparación de los sexos, al considerar todos estos elementos, se realiza una comparación detallada entre hombres y mujeres. Existen patrones conscientes en cómo cada un grupo aborda la velocidad inicial, media y final y el número de zancadas. Tenemos una variabilidad en el desempeño. Se observa que hay una variabilidad significativa en los datos. Algunos corredores pueden destacar en ciertos aspectos, como tener velocidad excepcional, mientras que otros pueden destacar en la velocidad media o en el número de zancadas. Esto puede proporcionar información valiosa sobre las fortalezas de los individuales. En las consideraciones biomecánicas y estrategias de entrenamiento, se relacionan los resultados con conceptos biomecánicos y estrategias de entrenamiento. Bueno, en la discusión
principalmente lo que se buscaba era determinar la función de las zancadas en el atletismo y cómo éstas influyen en la velocidad a la hora de correr. Basándonos en un estudio plasmado en la revista cubana de investigaciones biomecánicas titulado Análisis biomecánico entre sexos de la longitud y la frecuencia de la zancada en atletismo de iniciación, en donde determinaban distintas variables en el atletismo. Una de ellas, la longitud de zancadas, en comparación con el sexo de los participantes. Comenzando con la velocidad inicial, observamos que existen casos en los que los estudiantes presentan una buena velocidad y sin embargo no obtuvieron un buen tiempo final, por lo que podemos deducir que no fue muy clave a la hora de los resultados finales. En esta variable de la velocidad inicial, el promedio con el promedio masculino fue de 2,81 metros por segundo, superior al promedio femenino, que fue de 3,64 metros por segundo. En esta variable, los participantes de sexo masculino presentaron mejores resultados sobre el tiempo femenino. En cuanto a la velocidad media, em, se obtuvo que quienes tuvieron mejor resultado presentaban completamente la prueba en menor tiempo, siendo la mayoría de los participantes del sexo masculino, por lo que se deduce que este fue la variable clave a la hora de recorrer los 100 metros en menor tiempo. Se obtuvo un promedio masculino de 15,42 metros por segundo, mayor al femenino que fue de 20,32 metros por segundo, por lo que se puede deducir que los participantes masculinos fueron más veloces que los participantes del sexo femenino. Y por último, la velocidad final también presentó un promedio masculino de 2,91 metros por segundo, muy superior al promedio femenino que fue de 4,02 metros por segundo. Con respecto al tiempo que se tardaron en recorrer los 100 metros, se tiene que los participantes masculinos, en su mayoría, completaron la prueba en menor tiempo, con un promedio de 928,66 segundos, en comparación al promedio femenino, que arrojó un valor superior al al promedio masculino, lo que indica que los hombres fueron más rápidos. Y con respecto a los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los estudiantes que completaron la prueba en menos tiempo, eh, realizaron una zancada más larga y en menor cantidad, como se puede observar en la tabla 2, lo que la mayoría de los resultados de Oscar Orbe y su compañía 2018, quienes incluyeron los resultados de su estudio mencionado, que la longitud de zancada compensaba las demás variables presentadas. Pero hay que recalcar que dicho estudio se realizó con niños de 10 años en etapas de iniciación del atletismo y que las variables que determinaban la velocidad no son las mismas en este caso, ya que modificadas antropométricamente no son tenidas en cuenta a esa edad. Y bueno, eso en la prueba de 100 metros. Si nos vamos a la prueba de 400 metros, observamos que los participantes obtuvieron menor tiempo en la prueba de resistencia en los 400 metros, como se puede ver en la tabla número 1. En su mayoría completaron la prueba
de los 100 metros en menor tiempo a comparación de otros que completaron la prueba de los 400 metros en mayor tiempo. Se observa también que los participantes masculinos en esta prueba obtuvieron un promedio menor de 8,30 segundos al promedio femenino, que fue de 18,45 segundos, lo que indica que los hombres tardaron menos tiempo en recorrer los 400 metros. Aunque no se tomaron en cuestión estos valores a la hora de realizar este estudio, debemos tener claro que existen ciertos factores antropométricos que influyen en el desempeño a la hora de presentar la prueba. Por ejemplo, puede ser la altura, ya que una persona alta tiene más probabilidades de dar zancadas más largas que una persona de estatura baja. Bueno, ya como conclusión tenemos que los resultados de este experimento demostraron que los hombres presentan un mejor desempeño que las mujeres. Un estudio afirma esto, ya que los hombres corren, según el estudio, más rápidos que las mujeres, pero no tanto en zancadas cortas. En las mujeres, ya que al contar con piernas más pequeñas se pueden dar zancadas durante la aceleración con la que se inicia el arranque. Aunque cabe destacar que la fatiga muscular llegará más rápido en las mujeres, ya que debido al ritmo de zancadas va a ser más alto. Según el informe de la revista of Applied Psychology, con esto nos damos cuenta que a mayor zancada, va a marcar más la diferencia, puesto que en mayores distancias posibilitará una forma de correr más eficiente. Bueno, estas son algunas de las referencias. Estas son las referencias donde sacamos la información. Muchas gracias.